Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un contenido actualizado. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube Visión RDN, activen la campanita de notificaciones. Señores, quiero decirle algo a ustedes. Hoy vamos a hacer un programa totalmente diferente. Para esto he invitado el analista político internacional Pío Peguero, a mi entender, uno de los que más información tiene actualizada, no es historiando, él también da historia. Pero hoy hemos traído un mapa de donde Rusia tiene todas sus bases militares y Estados Unidos tiene todas sus bases militares. Yo voy a entrar con Pío. Pío saluda breve y de una vez vamos a entrar en esto. ¿Cómo está, Pío? Bien, gracias al Señor. Y mejor hoy que estoy aquí con ustedes para informarle de un tema tan interesante en estos momentos, sí, que el mundo se encuentra al borde de una hecatombe nuclear. ¿De una guerra nuclear? Sí, de una guerra nuclear. Wow. Nosotros nos encontramos al borde de eso. Mira, el mundo ha estado en varias ocasiones al borde de una guerra nuclear. En varias ocasiones. Pero en estos momentos yo entiendo que es cuando el mundo se encuentra más cerca de una guerra nuclear. En estos momentos. Ni siquiera durante la crisis de los misiles, durante la famosa ejercicio de Arisher que hicieron los Estados Unidos, y eso iba a desencadenar una guerra nuclear. Ni siquiera en aquella vez cuando el coronel Petrov salvó al mundo de una guerra nuclear debido a un error de un radar Ocho de la Unión Soviética, que marcó que los Estados Unidos habían lanzado una andanada de 5 misiles nucleares en contra de la Unión Soviética en ese entonces. Estamos hablando de 1983, y él salvó al mundo. Pero en estos momentos nos encontramos mucho más cerca de lo que es un desastre nuclear, que en todos esos momentos, incluso ni siquiera entre el 14 y el 28 de octubre de 1962, cuando se dio lo que se conoce en la historia como la crisis de los misiles en Cuba. Ni siquiera ahí. Este momento está más caliente. Está mucho más caliente que en aquella época, porque durante la crisis de los misiles prácticamente no se iba a tirar un tiro, porque no hubo un enfrentamiento entre las fuerzas de los Estados Unidos en ese entonces y las fuerzas de la Unión Soviética en ese entonces. Entonces, Pío, ahora vamos a entrar con el mapa para que usted, con la información que trajo, nos edifique a todos sobre toda esta base militar. Vamos a entrar con el mapa. Mira, Rusia, que es la primera potencia nuclear. ¿Dónde está señalado Rusia? Rusia, para que la gente aquí. lo sepa. Sí. Rusia es la primera potencia nuclear y la segunda potencia militar del mundo. Sí. Es la primera potencia nuclear porque Rusia tiene en su haber 5.889 ojivas nucleares. Estamos hablando que Rusia tiene 5.889 armas nucleares, wow, listas para ser disparadas en cualquier momento. Pero no tanto a eso, Rusia, que estamos hablando de toda esta parte por acá, señores, que es el país más grande del mundo, con una extensión de 17.125.517 kilómetros cuadrados, Rusia tiene bases militares diseminadas en gran parte del mundo. Sí. Tiene 30 bases militares. 30 bases militares en todo el mundo, alrededor del mundo. Pero han crecido mucho. Sí, han crecido bastante porque prácticamente Rusia no tenía base militar en el mundo que no salía de su territorio. Es decir, en su época, durante la Unión Soviética, que fue la época entre 1900... durante la Guerra Fría, que fue entre 1945 y 1989, cuando cae el muro de Berlín, y en 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética, prácticamente ellos no tenían bases militares fuera de su territorio. Cuando cae la Unión Soviética, porque las bases que tenía en aquellos países que formaban parte del orbe soviético. Ahora, por ejemplo, si tú observas este mapa que nosotros tenemos acá, Rusia tiene bases, por ejemplo, aquí, allá, en América, tenemos que tiene presencia en Cuba, tiene presencia en Haití, tiene presencia en Venezuela, aquí en Sudamérica, pero tiene presencia aquí en el continente negro, en el continente africano. Aquí estamos, por ejemplo, en esta zona donde está situada Somalia, Kenia y Tanzania, que es el cuerno de África. Ahí tiene bases militares, y que aquí, por ejemplo, está situada Yemen, que es donde se está luchando ahora, y donde están los hutíes, que son enemigos a muerte de los Estados Unidos y que están financiados por países como Irán y Rusia. En esta zona, por ejemplo, también aquí, cerca de aquí, del Golfo de Adén, aquí también tienen bases militares. Aquí en Etiopía, que recuerda que Etiopía pertenece al BRICS, aquí, y recuerda que el BRICS
el protagonista principal o los protagonistas principales del BRICS son Rusia, China y Brasil. Sí. Y aquí, por ejemplo, tenemos presencia rusa en esta zona, aquí tenemos, por ejemplo, esas son las costas del Mediterráneo. Este mar que nosotros vemos aquí tenemos la península ibérica, ¿verdad que sí? Este es la zona del Mediterráneo por acá. Aquí tenemos presencia rusa en esta costa, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, ya en lo que es Europa, la parte rusa, aquí tenemos nosotros el grueso de las bases militares de Rusia, que son 30 en todo el mundo. 30 bases militares tiene Rusia en todo el mundo, pero en esta zona, aquí Rusia tiene alrededor de, si tú lo cuentas, 3, 6, 9, aquí tenemos 14 bases militares que tiene Rusia en este territorio, es decir, en su territorio de Asia y Europa. Recuerda que Rusia es un país bicontinental. Rusia tiene territorio en Asia, tiene 10 millones de kilómetros cuadrados en Asia y tiene alrededor de 6 millones 490. Algo inmenso. Claro, tiene 6.496.746 kilómetros cuadrados en Europa. En esta zona, fíjate, ya en la zona de Siberia, aquí tiene, ¿cuántas? Aquí tiene 6 bases nucleares. Eso es en su territorio de Siberia, próximo a lo que son el archipiélago de Nueva Zembla, de este lado, y la península de Kamchatka, que es parte de Rusia. Aquí tenemos, y próximo a lo que es también el estrecho de Bering, que recuerda, por ejemplo, que los Estados Unidos y Rusia se encuentran por el estrecho de Bering, por aquí, cerca de lo que es el Cabo de Acheva, que pertenece a Rusia, mientras que el Cabo Príncipe de Gales pertenece a los Estados Unidos. Estas dos partes, estos dos territorios, se encuentran a una distancia solo de 4 kilómetros. ¿De 4 kilómetros? De 4 kilómetros. Estados Unidos y Rusia, por el extremo norte, se encuentran a solo 4 kilómetros de distancia. Ahora, wow, cuando nosotros hablamos de lo que es la capital estadounidense, Moscú, la capital rusa y la capital estadounidense se encuentran a 8.490 kilómetros de distancia. Aquí también tenemos esta presencia que está aquí en la península de Malaca, donde está situada Malasia, que es uno de los países más importantes del continente asiático. Todas estas bases militares están diseñadas de manera muy estratégica en esta zona. Tiene presencia en América, como te dije hace un momento, en un punto tan importante como es Cuba, que solo se encuentra a 90 kilómetros de la península de la Florida. Sí. A 90 kilómetros solo se encuentra. A 90 kilómetros. Claro, que recuerda que la presencia de los misiles nucleares aquí en Cuba en 1962 fue la causa de lo que se conoce como la crisis de los misiles, sí, cuando un avión U-2 pudo detectar en Cuba la presencia de los misiles nucleares soviéticos SS-75 SAM y SS-4. Que trajo una crisis. Exacto, en ese momento. Claro, sí, trajo una crisis donde el presidente de ese entonces, John F. Kennedy, le dio un ultimato a Nikita Khrushchev para que retirara los misiles nucleares de Cuba. Si en caso, ¿por qué se produjo la presencia de los misiles nucleares en Cuba en ese momento? Se produjo porque la Unión Soviética en ese entonces, a pesar de que alardeaba de su poderío nuclear, no tenía la capacidad para lanzar un misil desde su territorio que pudiese alcanzar en ese entonces territorio estadounidense. Y tuvo entonces que negociar con Fidel Castro para instalar estos misiles aquí, que fue descubierto por un avión U-2, un avión espía U-2, y al analizar la fotografía, los grandes analistas de la CIA pudieron determinar que sí había presencia de los misiles atómicos en Cuba en ese entonces, que podían desencadenar un infierno nuclear en cualquier ciudad estadounidense sin previo aviso. Queda diciendo algo importante y aportando de que esa crisis de los misiles en ese tiempo no es más fuerte para detonar una guerra nuclear que la que hay ahora. No, jamás. Y yo quiero jamás. que usted me explique eso. No, claro, no es más fuerte. Incluso la crisis de los misiles fue una crisis muy pasajera porque solamente duró 14 días. Se dio entre el 14 y el 28 de octubre de 1962. Fue una crisis leve. Ahora, nosotros tenemos ya, desde que comenzó la guerra, la llamada Operación Especial rusa en Ucrania, que comenzó el 24 de enero del 2022 hasta la fecha, tenemos más de 1000 días en guerra y más de 1000 días con la posibilidad en cualquier momento de que estalle una hecatombe nuclear, que sería un desastre para la humanidad. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros ya dijimos, aquí están señaladas dónde están ubicadas todas las bases rusas en estos momentos, de manera muy estratégica. Incluso tienen bases en el Ártico, cerca de aquí del Ártico, mira acá, aquí están cerca del Ártico las bases nucleares rusas. Sí. Pero fíjate, bases militares rusas, claro está,
que todas ellas tienen armas nucleares. ¿Es el peligro? Claro, es el peligro. Ahora, ¿qué sucede? Rusia tiene en estos momentos la mayor cantidad de ojivas nucleares, como te dije hace un momento, 5.889, con una gran diferencia con los Estados Unidos, que poseen 5.244 armas nucleares. Pero hay que resaltar algo, que una de esas se lleva a varios países. Ah, pero lógico, claro. Una sola. Por ejemplo, ¿cuál es? Rusia tiene un presupuesto militar en estos momentos de 184.300 millones de dólares. Diablo. Muy por debajo, claro está, del presupuesto militar de las armas del ejército de los Estados Unidos. ¿En cuánto ronda el de Estados Unidos? En 781.000 millones de dólares. Dios. Es decir, es alrededor de 4 a 5 veces lo que es el presupuesto militar de Rusia, teniendo en cuenta de que la economía rusa jamás se podría comparar con la economía estadounidense. Pero fíjate tú, 184.300 millones de dólares de presupuesto militar. Si nos vamos a su fuerza terrestre, por ejemplo, Rusia, que mírenlo aquí, todo este territorio, el país más grande del mundo. Sí. Rusia tiene una fuerza terrestre, una cantidad de soldados estimada, primero en 900.000 hombres en las armas, activo, pero tiene 2 millones en reserva. En cuanto a su fuerza terrestre, Rusia cuenta con 12.500 carros de combate, 12.500 tanques, pero tiene 10.980 carros de combate. Estamos hablando que Rusia cuenta con alrededor de 24.000 carros de combate, incluyendo tanques y carros blindados. Pero tenemos también que Rusia tiene 6.000 piezas de artillería pesada autopropulsada. La artillería en estos momentos más avanzada del mundo la tiene Rusia. Tiene la segunda mayor fuerza aérea del mundo, con una cantidad de 4.182 aviones de combate, entre los cuales están el Sub-25, el Sub-30, el MiG-29, el MiG-31, el Sub-27, el Sub-25 y el Sub-57, que está considerado como uno de los aviones de caza más poderosos del mundo, que precisamente fue concebido como un avión de superioridad aérea y para enfrentar a los aviones F-35 y F-22 estadounidenses. ¿Hay supersónicos? ¿Hay aviones No, supersónicos? todo eso son supersónicos, lo que te dije hace un momento. Wow. Ahora, ¿qué pasa aquí? También Rusia tiene 80 Cisne Blanco, que es el Tu-160, que le llaman también el Cisne Blanco, que está considerado como el bombardero más poderoso del mundo. Tiene una autonomía de vuelo de 14.500 kilómetros y puede lanzar misiles y bombas guiadas hasta 4.000 kilómetros de distancia. ¿Y estas podrían ser nucleares también? Sí, claro que sí. Entonces, el Cisne Blanco puede realizar un vuelo a cualquier parte del planeta, prácticamente, porque tiene 14.500 kilómetros de autonomía. Es decir, puede recorrer 14.500 kilómetros sin reabastecerse de combustible. Wow. Esa es la ventaja del Cisne Blanco. Pero este avión avión, lo más poderoso, el más poderoso. Supuestamente es el bombardero más poderoso del mundo en estos momentos, el más poderoso. El Tu-160, también conocido como el Cisne Blanco. Este avión, por ejemplo, puede despegar desde cualquier punto de la Unión Soviética y trasladarse hasta Norteamérica y Suramérica y realizar un bombardeo y volver a su base. Wow. Entonces, pero también este avión se enfrenta a los B-52 Stratoforter de los Estados Unidos, que es un bombardero súper pesado, de los cuales los Estados Unidos posee 76 en su fuerza aérea, y este avión... 76. 76 de esos aviones. Rusia, de los Cisne Blanco, posee 80 en su fuerza aérea. No, pero entonces, esta guerra... Sí, entonces... Pero libre una guerra. Claro, entonces nos vamos aquí al sistema misilítico de Rusia. Sí. Por ejemplo, Rusia posee el Avangard, el Yar, el Kinsai, posee el Kaliber, posee el Oresny, por ejemplo, que puede portar entre 6 y 8 armas nucleares. ¿Y el Satán? Pero voy ahí. Va para el Satán. Sí, ahora. se puede transportar entre 8 y 10, entre 6 y 8 armas nucleares capaces de destruir, son armas nucleares que en un solo tirón pueden destruir 6 o 8 ciudades diferentes. Wow. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso, cuando nos vamos aquí al Avangard y nos vamos también a lo que es Topol-M, nos vemos también al caso del RS-36 Satán y RS-28 Satán II. El Satán II está considerado como el misil más poderoso del mundo. Todos estos misiles que yo te acabo de mencionar
tienen un alcance de entre 8.000 y 18.000 kilómetros. Ningún punto del planeta está a salvo del fuego nuclear ruso. Ningún punto del planeta. ¿Por qué te digo esto? Bueno, la OTAN en estos momentos tiene 32 miembros. Sí. La mayoría están en Europa. Solamente 2 están en el continente americano, que es Canadá y los Estados Unidos de América. Sí. Ahora, si tú comparas la distancia que yo te dije anteriormente que pueden recorrer esos misiles, tenemos lo siguiente, para que tú veas que en ningún punto del planeta está a salvo de esos misiles. Distancia, por ejemplo, entre las principales ciudades europeas, entre los principales países que componen la OTAN y lo que es Rusia en estos momentos. Desde Rusia hasta Estados Unidos son 8.490 kilómetros. A Canadá son 6.640. A Londres son ¿cuántos? 5.610 kilómetros. A París, la capital de Francia, que es una de las ciudades más emblemáticas del continente europeo, la distancia es de 6.217 kilómetros. Ahí mismo. Pero nos vamos a Ámsterdam, por ejemplo. Ámsterdam, que es la capital de los Países Bajos y es un país que pertenece a la OTAN, tiene su distancia de 5.555 kilómetros. Pero entonces lo que usted explique algo, con esa cantidad, sí. ¿Cuántos países son en total? 193 países en el mundo. 193 países. Sí. Y Rusia tiene más de 5.000 armas nucleares. Tiene 5.889 armas nucleares. Y de esas armas nucleares, la mayoría recorren más de 8.000 kilómetros. Más, claro. Entonces Putin tiene a todo el mundo agarrado por el pichirrí. Es muy posible. Porque si son 193 países y hay 5.000 armas nucleares y con una tuvo una... Correcto. El mundo está en peligro. Claro. Mira. Tema es serio. Claro. Pero mira, ahora mismo, ciudades como Berlín, que se encuentra de Rusia a 5.417 kilómetros. Polonia se encuentra a 4.922. Kiev se encuentra a 4.663 kilómetros de los lugares de lanzamiento de los misiles antes mencionados. Pero si nos vamos a Estocolmo, que es la capital de Suecia, tenemos que esta se encuentra a 4.345 kilómetros. Oslo se encuentra a 4.727 kilómetros desde Rusia. Estamos hablando que todas esas ciudades, hablando de Washington, Nueva York, Los Ángeles, Oslo, París, Londres, Ámsterdam, Bruselas, Copenhague, Helsinki. Le dan hasta Tokio. Exacto. Helsinki, la capital de Corea del Sur, Seúl, que se encuentra a 3.251 kilómetros, Tokio, por ejemplo. Todas esas ciudades se encuentran bajo el rango de un posible ataque nuclear ruso sin defensa alguna, porque los misiles antes mencionados, ¿a qué distancia en tiempo están de los lugares que te mencioné? Bueno, están por ejemplo, Washington se encuentra a 19 minutos de un misil nuclear, de un lanzamiento. 19 minutos. A 19 minutos. Ven acá, pero entonces el sistema antimisiles que tiene Estados Unidos, que yo creo que se llama el TAC, que detecta los misiles. Sí. ¿Estos misiles pueden romper ese sistema antimisiles? No hay posibilidad de alguna de defensa en contra de un ataque nuclear con misiles hipersónicos. Wow. Los generales estadounidenses lo han reconocido. Ahora es que los Estados Unidos están ensayando un misil hipersónico. Es decir, ellos no tienen misiles hipersónicos, no tienen misiles supersónicos, los Estados Unidos en estos momentos. Es decir, que fíjate, imagínate tú, pero no solamente Rusia tiene los antes mencionados, sino que Rusia tiene una fuerza naval compuesta de 598 embarcaciones, dentro de los cuales tiene 71 submarinos de la clase Akula, Yasen y Burey. Dentro de esos submarinos nosotros tenemos, o ellos tienen, perdón, el llamado Belgorod K-329, que es el submarino más poderoso del mundo. El más poderoso del mundo, pero también tiene el Typhoon. El submarino Typhoon, que es un gigantesco submarino silencioso, que tiene entre sus misiles el llamado misil del apocalipsis o del fin del mundo, que es el misil Poseidón. El Poseidón. Que ahora me nace una pregunta, un ejemplo, y su brillante posición, y lo voy a dejar seguir. Un ejemplo, Estados Unidos tiene el Gerald Ford, que es un portaaviones. Que es el portaaviones más avanzado del mundo. Qué duro. Sí. ¿Qué tiene Rusia para enfrentar el Gerald Ford? Esos misiles hipersónicos. Wow. Tiene el Kinsai, por ejemplo. Tiene el Kinsai. Y tiene otros misiles hipersónicos. Tiene el Kinsai el mismo Oresny, que puede acabar en un abrir y cerrar de ojo con cualquiera de los portaaviones más poderosos que tienen los Estados Unidos. Por ejemplo, el misil Poseidón
que es el misil del fin del mundo, puede arrasar una ciudad costera de cualquier parte del mundo porque tiene una autonomía de 10.000 kilómetros, un alcance de 10.000 kilómetros, y puede arrasar una ciudad costera en cualquier parte del mundo con un tsunami radiactivo. Por ejemplo, Rusia también tiene lo más importante, además del tipo Borei y del tipo Yacentil, el tipo Akula, que es un submarino que puede durar años sumergido sin subir a la superficie. Pero ahora yo hasta me voy a poner de pie. Hasta me voy a poner de pie ahora. Yo quiero cambiar el mapa ahora. Vámonos a los Estados Unidos. Porque yo sé que lo vamos a definir más. Correcto. Un programa de 3 horas, pero vamos a ponerlo. El mapa, que Ale ponga el mapa. De las bases militares. De las bases. Hábleme de esto, porque dice que Japón es el país con más bases. Después Alemania, Corea del Sur, Puerto Rico, Reino Unido. Correcto. Y todo esto. Hábleme de Estados Unidos. Mira, ahora, Estados Unidos. El poderío de Rusia. Correcto. Vamos a desglosar lo que es el poderío de los Estados Unidos a nivel mundial. Sí. Todos esos puntos que nosotros vemos ahí estos puntos rojos son bases militares estadounidenses. Estados Unidos tiene en el mundo alrededor de 750 bases militares. No, pero espérate. Entonces ahí empieza a cambiar. Sí. El juego empieza a nivelar. Exacto, claro. No, porque se nivela. Mira, ningún país del mundo en estos momentos, a pesar del poderío que tiene Rusia, a pesar del poderío que yo te describí hace un momento de Rusia, puede, desafiar el poderío militar estadounidense. Me voy a esto, por ejemplo. Estados Unidos tiene 5.244 armas nucleares. Wow. Pero tiene 19 portaaviones y tiene 11 operativos. Es decir, tiene 11 que están todo el tiempo en diferentes lugares del mundo. Estados Unidos es el rey de los mares. Estados Unidos tiene bases militares diseminadas en todos los puntos del planeta y tiene submarinos en todos los puntos del planeta. Estados Unidos tiene 75 submarinos de la clase Ohio, que son algunos de los submarinos más poderosos del mundo y que llevan 24 tubos de misiles intercontinentales que son capaces de alcanzar cualquier parte del planeta. ¿Y tiene su ojiva nuclear ahí? Claro, son misiles nucleares intercontinentales, son ICBM. Y pues esos submarinos estadounidenses pueden alcanzar cualquier parte del planeta en cualquier momento con un alcance entre 11.000 y 15.000 kilómetros. Por ejemplo, el país que tiene más bases militares es Japón. ¿Por qué es Japón? Sencillo, porque los Estados Unidos tienen a cargo la defensa de Japón, a pesar de que Japón ya tiene su propio ejército. Tiene la llamada Fuerza de Autodefensa Japonesa, que tiene ahora mismo unos 205.000 efectivos, tiene 645 tanques y tiene 1.500 aviones. Y tiene un presupuesto militar de aproximadamente $100.000 millones. Japón, muy alto el presupuesto. Claro. Después viene Alemania. Recuerda que Alemania estuvo dividida en varias zonas de influencia después de la Segunda Guerra Mundial. Es que las zonas de influencia eran de Rusia, Reino Unido y Francia, que fueron los países vencedores durante ese conflicto. De ahí que se establecen bases militares en Alemania. Alemania se quedó con esas bases militares aún después de su reunificación. Corea del Sur, que es una aliada natural de los Estados Unidos, después... Y que tienen al lado Kim Jong-un. Claro. Que es una aliada natural de los Estados Unidos después del fin de la Guerra de Corea, que fue en 1953. Recuerda que el ejército de Kim Il-sung en 1948, 25 de junio de 1948, cruzó el paralelo 38, y ahí comenzó lo que se conoce como la Guerra de Corea, que se extendió durante 5 años, es decir, prácticamente durante 5 años, 3 años, 1950, exactamente 1953, que culminó con el llamado armisticio de Panmunjom, que se dio el 27 de julio de 1953, que no fue un tratado de paz, sino que fue un armisticio. Por eso hoy Corea del Norte y Corea del Sur están técnicamente en guerra todavía. Puerto Rico, que como sabemos es un estado asociado a los Estados Unidos, donde Estados Unidos tiene su gran influencia y ahí tiene 19 bases militares. Reino Unido, que es la madre patria de los Estados Unidos y es el mayor aliado que tiene Estados Unidos en el mundo. En estos momentos hay 16 bases militares. Aquí están. Estas son las bases militares que tiene Estados Unidos. Asia, Japón con 42, Corea del Sur con 40 y tenemos a Alemania, que tiene, Corea del Sur tiene 40, Alemania
Corea del Sur tiene 30, Alemania 40, Puerto Rico 19 y Reino Unido 16. Es decir, ahí están concentradas la mayoría de las bases militares estadounidenses, pero nos vamos aquí a esta zona. Aquí está, por ejemplo, la zona de Corea del Sur, pero aquí está Afganistán, que también Estados Unidos tiene presencia, Turquía, que es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sí. Y que, dicho sea de paso, la capital de Turquía, Ankara, se encuentra a una distancia del lanzamiento de cualquier misil ruso de 5.248 kilómetros, bajo el rango de los Horesni, que tienen un alcance máximo de 5.800 kilómetros, con una carga de entre 6 y 8 armas nucleares. Me llama la atención el de Kuwait también. Aquí está Kuwait, que está en la península arábiga, como te decía hace un momento, que Kuwait es un aliado de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene presencia militar aquí también. En Arabia Saudita también, fíjate aquí está la península arábiga, como te dije hace un momento, la más grande del mundo. Sí. Tiene presencia militar también aquí Estados Unidos en la península arábiga. En estos años, la península arábiga no es la más grande del mundo. La más grande del mundo es la península del Indostán, donde está la India. Pero fíjate aquí, también en África, fíjate cómo están diseminadas todas las bases militares de los Estados Unidos. Que Rusia y China están metidas. Por eso están metidas aquí también en esta zona. Están metidas China y Rusia. Es decir, tú sabes que esta es para Rusia. La zona de lo que es Asia y parte de África es zona prácticamente de su influencia, porque se encuentra más alejada de los Estados Unidos. Por aquí, si nos vamos aquí a la zona del Pacífico, tenemos que Estados Unidos tiene una base aquí en Australia. Aquí está la base estadounidense en Australia, presencia militar aquí en todas estas islas que van en las islas Polinesia, la Melanesia, la Micronesia, son parte de la influencia de los Estados Unidos. Aquí tenemos también, Estados Unidos tiene presencia aquí en esta zona. Aquí hay 2 bases militares cerca de lo que es. Aquí están las Filipinas. En las islas Filipinas, que Estados Unidos tiene también una presencia militar importante, y en Indonesia, que es, dicho sea de paso, el archipiélago más grande del mundo, con 1.904.569 kilómetros cuadrados. Para ir recogiendo, Pío, pero nosotros vamos a hacer estos programas ya en este minuto final. Dígame. Pero sintetíceme. Aquí yo veo que me llama la atención que Puerto Rico tiene 19 bases. Sí. Pues nosotros estamos cerca de Puerto Rico. ¿Ahí qué? Esto amarillo. Dígamelo breve para terminar. No, eso es únicamente que los amarillos indican que estas son zonas de influencia de los Estados Unidos. Okay. Pero no tienen una base propiamente dicho. Sino zonas de influencia. Recuerda que los Estados Unidos tienen una base militar en Cuba, que es la base de Guantánamo. Que para muchas personas no saben que Cuba hace frontera terrestre con los Estados Unidos. Porque este perímetro, este territorio que tiene los Estados Unidos en Cuba, que lo ocupa la base de Guantánamo, es un territorio estadounidense. Y aquí en esta zona, por ejemplo, también fíjate que toda esta zona de América del Sur Rojo, son asentamientos militares de los Estados Unidos. Incluso aquí tenemos el caso de Chile, que aquí hay una base militar estadounidense, pero aquí en esta zona hay una base científica estadounidense, porque aquí se construyó el llamado telescopio de Paranal, que está considerado como uno de los telescopios más poderosos del mundo. Entonces, resumiendo, Estados Unidos es el país que tiene mayor presencia en todo el mundo. Estados Unidos, señores, tiene la mayor fuerza aérea del mundo, con una fuerza aérea estimada en 13.444 aviones de combate, F-22, F-35, F-35 Lightning Hawk y F-22 Raptor. También tiene el F-14 Hornet, tiene el F-15, el F-16, el F-111. Es decir, Estados Unidos tiene la mayor y más poderosa fuerza aérea de todo el mundo, y una fuerza naval que tiene alrededor de 483 embarcaciones, considerada la fuerza naval más poderosa del mundo, con su base en Norfolk, Virginia y en California. Solo tengo que pararme y darme la mano. Gracias. Y darle la mano, brillante, de verdad que sí. Gracias. Mi respeto, de verdad que sí. Gracias. Lo considero un analista en otro nivel. Señores, gracias, señores. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Vienen contenido así. Activen la campanita de notificaciones. Sigan a Pío Peguero, brillante. Yo sé que ya otros programas van a empezar a hacer este formato, y eso es lo que hacemos para aportar. Como siempre le digo, Pío, brillante. Gracias. Hasta la próxima.